Bienvenidos al podcast de la Iglesia Gracia sobre Gracia, en donde exploraremos juntos las verdades eternas de la Palabra de Dios. Acompáñanos a profundizar en la gracia gratuita de Dios y los fundamentos de nuestra fe. Bienvenidos, soy el pastor Juan Pablo Martínez. Gracias por conectarse de nuevo con nuestro programa. El día de hoy es un día muy alegre porque concluimos la serie de 20 lecciones sobre discipulado bíblico de la Iglesia Gracia sobre Gracia. Si quiere usted escuchar las anteriores lecciones, puede ir a nuestras redes sociales como @iglesiagg. Encontrará en nuestro canal de YouTube todos los episodios con las lecciones de este discipulado titulado He decidido seguir a Cristo. Y en esta última lección vamos a hablar acerca de la apostasía. La apostasía es un término bíblico que significa apartarse o dejar, retirarse, abandonar, rebelarse o engañar. Se usa en diversos contextos. El primero de ellos es respecto de objetos, cosas o personas. Por ejemplo, en Lucas 2, versículo 37 se traduce como apartar para decir que la viuda no se apartaba del templo, sino que servía de noche y de día con ayunos y oraciones. También Hechos 5, verso 37 dice que Judas Galileo apartó, otros traductores traducen como engañó, tras de sí a mucho pueblo. Hechos 12, verso 10 dice también que el ángel se apartó de Pedro luego de liberarlo de prisión, y 2 Corintios 12, verso 8 dice que Pablo pidió a Dios que apartara o quitara de su cuerpo el aguijón. La palabra griega para apostasía o para apartar, insisto, dependiendo del contexto, es epistemi. El segundo uso o contexto en el que se usa la palabra apostasía o apartarse es respecto de la fe. 1 Timoteo 4, verso 1 dice que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, es decir, se apartarán o dejarán su creencia. En este mismo sentido, Hebreos 3, versículo 12 advierte que los creyentes deben tener cuidado de no apartarse del Dios vivo, de no apostatar. Además, la palabra se usa para amonestar a la iglesia para que se aparte de toda iniquidad. Vea usted 2 Timoteo 2, versículo 19. En esta lección vamos a concentrarnos en el significado de apostasía como alejarse o apartarse de Cristo. La pregunta clásica respecto de este tema es esta: ¿puede una persona que ha sido salvada por Cristo cometer este pecado de apostasía? La Biblia responde afirmativamente. El creyente puede llegar a apostatar si descuida su fe. La epístola a los Hebreos se escribió precisamente para advertir a la iglesia de este terrible pecado, de sus consecuencias, pero también de su solución. Déjeme comentar 4 cosas acerca de la epístola a los Hebreos. En primer lugar, Hebreos está dirigida a cristianos genuinos. Debemos tomar esto muy en cuenta. Ve usted Hebreos 3, versículo 1, versículo 12, capítulo 10, verso 19 y capítulo 13, verso 22, en donde el autor de Hebreos se refiere a los destinatarios de su carta como hermanos, como creyentes. En segundo lugar, los cristianos deben estar alertas contra el pecado de apostasía. Hebreos 2, versículo 1 al 3, capítulo 3, verso 12 y capítulo 12, verso 15 establecen esto. Si un verdadero creyente no pudiera apartarse o cometer apostasía, entonces estas advertencias estarían de más. En tercer lugar, el pecado de apostasía endurece gravemente el corazón y produce el juicio temporal de Dios sobre el pecador. Hebreos 6, versos 4 al 8 y capítulo 10, versículos 26 al 31 hablan de esta terrible consecuencia.
Y en cuarto y último lugar, la solución al pecado de apostasía, de acuerdo con Hebreos, es tener siempre presente nuestra vocación divina y las promesas de Dios. Vea usted Hebreos 10, versículos 32 al 39. Hebreos enseña a los judíos convertidos a Cristo que Jesús es superior a todo lo que consideraron antes como importante. Es superior a los profetas y a los ángeles. Vea usted los capítulos 1 y 2. Cristo es superior además a Moisés. Vea usted el capítulo 3. Y Cristo es superior a todo sacerdocio y sacrificio. Vea usted los capítulos 5 al 10. Las consecuencias del pecado de apostasía en la vida del que fue redimido por Cristo pueden incluir una serie de calamidades cuyo propósito es que el pecador regrese al Padre. Por eso Hebreos habla de la disciplina como un acto de amor paternal. Vea usted Hebreos 12, versículos 6 al 11. Dice la Escritura: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Ante el pecado de apostasía de los creyentes, Dios disciplinará como un padre disciplina a un hijo. Aunque el pecado de apostasía no hace que se pierda la salvación, porque hemos visto a lo largo y ancho de este discipulado, de estas ya 20 lecciones, que la salvación es eterna, no es pasajera, no es condicional a nuestras obras. Juan 3:16, 5 versículo 24, 6 verso 47, 10 versos 27 al 28 y muchos otros nos hablan de que la sola condición de la salvación eterna es la fe, y el hecho de que se llame eterna significa que no es temporal. Bueno, pues aunque el pecado de apostasía no hace que se pierda la salvación, sí es un pecado que impide tener comunión con Dios o verle. Por eso Hebreos 12 verso 14 dice que sin santidad nadie verá a Dios. Una manera de hablar de la comunión íntima con el Padre a través del Hijo. La apostasía convierte el corazón del creyente en un sitio cerrado a la bendición divina, y por eso Dios puede intervenir de forma tan severa que la Biblia habla de caer en manos de un Dios vivo. Vea Hebreos 10 versículo 31. También Hebreos habla de esta disciplina como ser quemado, como un campo que produce espinos y abrojos. Vea el capítulo 6 verso 8. Solo la disciplina de Dios puede hacer lo que es ya imposible para los hombres ante una persona que ha caído en apostasía, esto es, renovar para arrepentimiento. Ve usted el versículo 4 del capítulo 6. Estas expresiones tan severas cuando son dirigidas a los creyentes no se refieren al fuego del infierno ni a la condenación eterna, sino a la disciplina de Dios como un padre disciplina a sus hijos. El apóstol Pablo lamentaba de algunos que habían naufragado en la fe, como Himeneo y Alejandro, y decía que los había entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Vea usted 1 Timoteo 1 versos 18 al 20. Esto significa que estos apóstatas habían sido dejados a la disciplina divina, que seguramente usaría al mismo Satanás para llevarlos a entender que lejos de Cristo no hay esperanza. El apóstata aún puede aprender lo necesario para regresar a la verdad
mediante la intervención de Dios. Los creyentes, mientras tanto, debemos aprender de estos casos y mantenernos militando la buena milicia y manteniendo la fe y la buena conciencia, como dicen los versículos 18 al 19 en 1 Timoteo capítulo 1. Finalmente, existen otras opiniones sobre la apostasía que no pasan la prueba del análisis bíblico. Por ejemplo, el error de aquellos que dicen que la salvación se pierde por apostasía o que un verdadero cristiano no puede apostatar jamás. En ambos casos no consideran los casos de apostasía de Israel, quien a pesar de ello no fue abandonado por Dios, no se rompió ni se deshizo el pacto de parte de Dios, sino que Israel en su apostasía fue disciplinado. Vea usted Números 14, versos 11 al 23, Isaías 48, versos 4 al 5 y versos 9 al 11, capítulo 54, versos 7 al 10, Ezequiel 22, versos 1 al 16 y capítulo 36, versos 1 al 28. Todos estos pasajes nos enseñan que el pueblo en su apostasía no fue desechado por Dios, sino que fue disciplinado. Los que piensan también que la salvación se pierde por apostasía o que un verdadero cristiano no puede apostatar jamás, tampoco consideran la apostasía de Salomón. Vea usted Primera de Reyes 11, versos 1 al 11. Ni tampoco la apostasía de Pedro y los apóstoles que abandonaron y negaron a Cristo. Vea usted Mateo 26, versos 69 al 75 y versos 56. Todos estos casos en donde creyentes verdaderos cayeron posteriormente en el pecado de la apostasía con serias consecuencias temporales, nos advierten que este es un pecado muy grave del que debemos estar alertas. Amigos, la vida cristiana está llena de bendiciones, pero también de desafíos y tentaciones. Cada día debemos consagrarnos a Dios en el nombre de Jesús para buscar fortalecer nuestra fe, seguir adelante y poder decir al final, como Pablo, he guardado la fe. Vea 2 Timoteo 4, versículo 7. La iglesia debe convertirse en un lugar en donde podamos hallar el alimento y la fuerza necesarias para enfrentar las penurias, las decepciones del mundo y encontrar la dirección espiritual en medio de la confusión que el pecado produce en nuestras vidas. Dios nos conceda, como iglesias, hacerle honor al himno que dice: he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Gracias por escuchar este episodio. Recuerde conectarse con nosotros en nuestros siguientes programas, donde seguiremos profundizando en las verdades eternas de la palabra de Dios.